Dentro de la agenda, hoy día vamos a hablar de oportunidades, consumidores, clientes, usuarios y propuesta de valor. Y vamos a tratar de ir intercalando algunos casos para poder dar ejemplos concretos de lo que estamos hablando. Vamos a partir hablando de las oportunidades. ¿Qué son las oportunidades? O cómo podemos identificar una oportunidad como punto de partida para generar o tener un negocio. Lo primero es encontrar esta oportunidad. ¿Cómo logras encontrar una oportunidad o elegir una oportunidad para partir con tu negocio? Y luego, lo más importante, lo que viene después, es no solo es encontrar la oportunidad, sino también ser capaz de ejecutar esta oportunidad, poner en marcha o desarrollar tu negocio. Existen varias teorías y me voy a referir a una de ellas. Esta teoría es la comúnmente llamada el modelo Timmons. Y en el modelo Timmons, que fue impulsado por el señor Jeffrey Timmons, sirve básicamente para orientar a los dueños o a quienes tienen algunas ideas a que puedan efectivamente ligar esta idea en un proceso que sea iterativo. Para Timmons, el modelo de Timmons, emprender es una forma de pensar, de razonar y de actuar enmarcada básicamente en la obsesión de encontrar esta oportunidad. El modelo de Timmons gira básicamente en torno a 3 elementos clásicos y fundamentales en la generación de cualquier empresa: la oportunidad, los recursos y el equipo emprendedor. Cuando hablamos de emprendimiento, hablamos de esta trilogía. Ambos o los 3 de ellos funcionan como un equilibrio en el que si tienes mucho de uno o poco del otro, el modelo no funciona. Cuando hablamos de oportunidad, y probablemente es el elemento más importante, hablamos de una habilidad del empresario de poder ir al mercado a identificar una idea y tener la capacidad justamente de poder mirar en el contexto empresarial y poder identificar cuánto tiempo debes dedicar a desarrollar esta oportunidad para convertirla en una idea y luego en un negocio. Cuando hablamos de identificar una oportunidad, estamos hablando de identificar la demanda, identificar cuáles son las características de la oferta, lograr entender cuál es el crecimiento de esta oportunidad, cómo se va a manifestar en el tiempo y finalmente cuál es el crecimiento potencial en el mediano y largo plazo. La existencia de una demanda no es insatisfecha, no es suficiente para poder desarrollar un negocio a partir de esta oportunidad, no garantiza que en definitiva un negocio pueda tener buenos resultados. Los segundos son los recursos, y cuando hablamos de recursos no solo hablamos de recursos financieros o monetarios, no solo necesitamos el financiamiento para partir, sino una serie de otros elementos que muchos emprendedores muchas veces no ven. Cuando hablamos de los recursos estamos hablando de espacios ociosos o poco utilizados en una compañía, estamos hablando de recursos específicos para tu tipo de negocio, estamos hablando respecto a la disponibilidad de estos recursos y también a la factibilidad de hacer uso de estos recursos. El dinero no es el recurso más importante ni tampoco más crítico. Hay una serie de otros recursos que es necesario siempre considerar antes de partir con tu negocio, como cuáles: los recursos humanos, los activos y, por ejemplo, el plan de negocio. El tercer punto en el modelo Timmons es el equipo emprendedor. Probablemente el equipo emprendedor es la fortaleza principal en el desarrollo de cualquier negocio, y aunque dije que es un equilibrio entre oportunidad, recursos y equipo emprendedor, es el equipo emprendedor el que le da vida a un negocio, el que permite que los negocios realmente se ejecuten. ¿Qué necesitamos de un buen equipo emprendedor? Primero, experiencia; segundo, conocimientos técnicos; y tercero, asignación de responsabilidades claras para cada uno de los miembros de este equipo emprendedor. Un equipo emprendedor exitoso es probablemente ese que se complementa, en el que tienes distintos roles, en el que varias personas pueden tener acceso o definición de distintas tareas en el día a día del negocio. El compromiso, la determinación y la persistencia son los requisitos indispensables para cualquier equipo y para que en efecto una oportunidad trance a convertirse en un negocio escalable. Como dije en un principio, el equilibrio en el modelo Timmons es clave. A veces grandes oportunidades sin buenos equipos y sin los recursos necesarios no necesariamente logran convertirse en un buen negocio. Grandes ideas que pueden ser grandes oportunidades, si no tienen un buen equipo emprendedor o buenos recursos o los recursos necesarios asignados, lo más probable es que esta oportunidad no necesariamente se convierta en un buen negocio. Algunos ejemplos, por ejemplo, Coca-Cola Life y Uber. Quise tomar estos 2 ejemplos porque me parece interesante mirar cómo buenas ideas no necesariamente se convirtieron en negocios destacados o
cuando empiezan a enfrentar algunas limitaciones que de alguna manera no hacen que el negocio tenga los resultados en el tiempo esperado o de la manera esperada. El primer ejemplo que tengo acá es Coca-Cola Life. Probablemente muchos de ustedes conocen Coca-Cola Life, conocen esta marca verde que en Chile no ha tenido el éxito o no tuvo el éxito que se esperaba, aún así lo tuvo en otros países como Argentina, Brasil y otros países de Latinoamérica. ¿Por qué es tan relevante poner este caso sobre la mesa? Coca-Cola Life básicamente era una alternativa a tener un producto endulzado de manera natural con una mezcla de endulzantes diferente a lo que veníamos conociendo en las opciones anteriores de Coca-Cola, como Coca-Cola Zero o Coca-Cola Light. Cuando Coca-Cola decidió lanzar este producto, Coca-Cola Life, entendió que había un segmento de la población que estaba interesado en tomar esta Coca-Cola de una manera endulzada diferente. ¿Qué ocurrió? Cuando partieron en Argentina, Coca-Cola Life fue un boom. El sabor de Coca-Cola Life fue realmente aceptado por el mercado, por el segmento esperado en Argentina. Y cuando vinieron a Chile y quisieron entrar en el mercado chileno, copiaron exactamente la misma fórmula que sí había funcionado en Argentina y en Brasil. Cuando llegaron a Chile se dieron cuenta que el segmento chileno que optaba por Coca-Cola Life no aceptaba el sabor que este endulzante en particular daba a la Coca-Cola, lo que hizo naturalmente que las personas no optaran por esta bebida y siguieran optando por Coca-Cola Light o Coca-Cola Zero. ¿Qué pasó acá? Aun cuando era relevante, era el mismo producto y era un mercado diferente, no hubo un estudio tan profundo respecto al contexto, a la situación geopolítica, a otras variables como leyes, tipo de cambio, etc. Y lo que ocurrió es que un producto que sí tuvo resultados muy interesantes en un mercado aledaño al nuestro, como el argentino, en Chile no tuvo el resultado esperado en el tiempo esperado. Lo mismo con Uber, mirado desde otra perspectiva. ¿Qué pasa con Uber? Uber es una tecnología, es una solución, es un servicio que funciona y que funciona muy bien en muchos países del mundo. ¿Qué pasó cuando llegó a Chile? Ustedes habrán visto las noticias en los últimos meses. Efectivamente, Uber se tuvo que enfrentar a un contexto político, geopolítico y contexto natural de cómo están hechos los actores en nuestro país, que no ha permitido que Uber crezca y se instale como una opción, al menos válida, para muchos de la población. Entonces, en ambos casos es interesante mencionar que aun cuando existía una oportunidad, una buena idea y una buena ejecución, no necesariamente existían las condiciones geopolíticas, es decir, los recursos y eventualmente el equipo emprendedor para poder llevar a cabo con éxito una buena idea. Lo interesante es que es necesario evaluar todas estas condiciones cada vez que tú entres a un mercado. Evaluar cuál es el contexto al que te enfrentas cuando entras al mercado, porque aun cuando una buena idea ha resultado de manera exitosa en un mercado, no hay total seguridad que la misma idea, de la misma manera implementada, ocurra en un mercado diferente. Entonces, para terminar, una idea no es necesariamente una oportunidad y una oportunidad no es necesariamente un buen negocio. Entre uno y otro, entre una oportunidad y un negocio, es necesario enfrentarse al contexto y a los elementos básicos para poder lograr el éxito en la implementación de esta oportunidad. Ahora, ¿dónde están las oportunidades o cómo podemos llegar a identificar que existe una oportunidad interesante en el mercado? Existen varias maneras de poder identificar que las oportunidades están presentes. La primera de ellas son los problemas. Es posible identificar una oportunidad cuando tú te enfrentas a un problema. Nosotros habitualmente hablamos en el mercado que cuando alguien tiene un dolor muy grande y está dispuesto a pagar porque alguien resuelve ese dolor, ese problema, estamos hablando que existe potencialmente una oportunidad que puede convertirse en un negocio interesante. El segundo aspecto que es necesario mirar son los cambios. ¿Qué cambios están ocurriendo en el microentorno que te pueden permitir generar oportunidades para poder instalar una oportunidad que se convierte en un negocio interesante? Lo tercero son las invenciones. Aun cuando existen muchas invenciones en el mercado, cada oportunidad puede ser el resultado de una
interesante invención, una innovación, una manera diferente de hacer las cosas. No estamos hablando únicamente de innovaciones tecnológicas, innovaciones bionucleares, estamos hablando de cómo hacemos de una manera diferente, con mejores recursos o recursos más eficientes, para resolver un problema existente. Y lo tercero son los competidores. Cuando tú miras a tu competidor al lado, te puedes dar cuenta de qué manera yo puedo enfrentar esta oportunidad de nuevo de una manera más eficiente, más rápida, más barata. Entonces, ¿dónde están las oportunidades? Las oportunidades están en los problemas, los cambios, las inversiones y los competidores. Aunque suene un poco raro, tus competidores también son una fuente de oportunidad para el desarrollo de tus negocios. Tu propia frustración es tu propia historia, tu propia frustración es una fuente de oportunidades. Si tú eres un consumidor típico, tú mismo eres una fuente de oportunidades. Cuando tú miras a ti mismo y te das cuenta que existen cosas en ti que no están satisfechas, que en ti realmente, que tú tienes realmente un dolor que necesitas resolver, ahí existe una fuente de oportunidades. ¿Dónde más? En el mercado. Si tú miras el mercado y te paras y caminas por la calle y hablas con la gente y realmente te involucras y escuchas y miras en una imagen como esta, que es una imagen de Nueva York totalmente impactada de ruido, de bulla, de personas, te das cuenta que en ese caminar existen múltiples personas que tienen múltiples problemas, múltiples oportunidades para desarrollar tu negocio. Donde pasas mayor cantidad de tiempo es probablemente donde más oportunidades podrás encontrar. Observar a la gente, observar qué quiere la gente, hablar con la gente, preguntarle a la gente, saber qué es lo que la gente espera de un nuevo desarrollo. Existe un método para encontrar oportunidades, es un método súper intuitivo, súper sensible, es algo que probablemente nosotros hacemos en el día a día, pero que cuando le damos una metodología, este método se vuelve cada vez más, inyecta cada vez más posibilidades de tener oportunidades. Como podemos ver en el cuadro, esto parte por observar el ambiente, como dije antes, caminar por la ciudad, hablar con las personas, etc. Observar el ambiente te permite tener historias que escuchar, que mirar, que envolverte. Y cuando lo juntas con tus habilidades o con las habilidades de tu equipo emprendedor, te das cuenta que pueden surgir resultados o soluciones a esos problemas que observas en el ambiente. Vuelves a generar una oportunidad y esa oportunidad te permite tener un primer piloto, una primera idea, un primer pitch. Vas al mercado, reúnes interesados, preguntas qué opinan respecto a esta solución, vuelves a iterar, vuelves a validar y lo haces cuantas veces sea necesario para lograr que tus interesados logren identificar lo interesante que puede ser el negocio que estás resolviendo o la oportunidad que estás resolviendo a partir de tu propio negocio. Cuando logras reconocimiento, tracción, sensibilidad, empiezas a trabajar en la marca, empiezas a trabajar en el producto, empiezas a empaquetar y sales al mercado. Si esto lo haces de manera continua, observas, vuelves, mezclas con tus habilidades, vas al mercado, iteras, vuelves a iterar y sales al mercado, lo más probable es que tu oportunidad se convierte en un negocio interesante para un mercado también interesante. Entonces, si estás buscando resolver un problema, primero, observa a la gente en acción y habla con ellos. Si tienes una idea, identifica todos los tipos de personas o empresas que podrían usar tu producto y pregúntales. Intenta resolver su dolor, su problema, porque de esta manera tu buena idea se convierte en un negocio interesante para muchos. Entonces, cuando ya tenemos tu negocio, ya tenemos tu idea en ejecución, empezamos a preguntarnos quiénes son los consumidores, los clientes y los usuarios. ¿Por qué? Porque no necesariamente consumidores, clientes y usuarios son la misma persona. Y una vez que tú identificas quiénes son tus clientes, tus consumidores y tus usuarios, puedes trabajar en una estrategia específicamente diseñada para cada uno de ellos. Vamos con el detalle. El primero, ¿qué es un consumidor? El consumidor es una persona que compra un bien o un servicio que implica una transacción financiera. Hay alguien que te da algo a cambio de tu producto o tu servicio. Y en este caso es una transacción financiera. Muchas veces consumidores y clientes se confunden.
Sin embargo, cliente no es exactamente lo mismo que tu consumidor. ¿Cuál es la diferencia? El cliente es un consumidor frecuente. Es esa persona que de manera reiterada va a buscar tu producto en el mercado. De la misma manera, implica una transacción financiera. La diferencia entre consumidor y cliente básicamente es que el consumidor puede ser una persona impulsiva que va a comprar una vez y nunca más compra para ti. Pero un cliente es el que ya te conoce, el que ya tiene historia, el que ya sabe cuánto debe pagar por el producto o el servicio a quien tú de manera reiterada resuelves un problema. ¿Y el usuario? Bueno, el usuario es totalmente diferente al cliente y al consumidor. El usuario es la persona que adquiere un bien o un servicio para su uso, pero que no necesariamente o no definitivamente ha hecho una transacción financiera por la adquisición de este producto o este servicio. La diferencia es que aun cuando tú estás resolviendo un problema para él no está dispuesto, no puede o no quiere pagar por ese producto o ese servicio. Entonces existe un consumidor o un cliente anterior que resuelve la transacción financiera para él. El ejemplo clásico en esta definición y que lo deja absolutamente claro es, por ejemplo, el uso de pañales. Quien compra los pañales es la mamá, el papá, un adulto. Quien usa el pañal es una guagua, un niño, un bebé, que no tiene acceso, no tiene la posibilidad de comprar directamente ese producto para él. ¿Lo necesita? Absolutamente, lo necesita. Pero él no hace la transacción financiera para adquirir este producto o este servicio. Es básico entender, para todo el desarrollo de marca, es básico entender quién es el cliente, el consumidor y el usuario. Porque obviamente todas tus campañas de marketing y comunicaciones están diseñadas no solo para tu consumidor o tu cliente, sino también para tu usuario. Está de más decir, por ejemplo, cuando tenemos publicidad en los medios que está dirigida a los niños. Mucha de la publicidad que podemos ver en los medios está dirigida a los niños, porque aun cuando nunca van a ser clientes o usuarios, sí tienen fuerte influencia en las decisiones financieras, en la compra de estos bienes y servicios, en quienes sí son efectivamente tus consumidores o clientes. Entonces, importante entender cuál es la diferencia entre un consumidor, un cliente y un usuario, no solo para el desarrollo del producto y del servicio, sino también para el desarrollo de marca, comunicación y venta posterior para este mismo producto o servicio. Acá tenemos un caso interesante de observar, donde consumidor, cliente y usuario muchas veces pueden ser la misma persona. Como yo dije al principio, consumidor, cliente y usuario no son habitualmente la misma persona, pero sí podrían serlo. El caso de Uber es un caso interesante para analizar, porque efectivamente en este caso, consumidor, cliente y usuario podrían ser incluso la misma persona. Si tú eres, por ejemplo, un usuario de Uber, el que va y se sube en un Uber y pagas por él, estás haciendo uso de él, puede ser un consumidor y a la vez un usuario. Muchos de ellos son también clientes, cuando de manera reiterada usas Uber como un servicio que te resuelve un problema, en este caso de llegada o movilización o logística para llegar a un punto determinado. Sin embargo, en Uber también tenés el caso de que el que es cliente y consumidor también es usuario. Y a su vez, el que maneja tiene una relación con Uber corporativo en el que él mismo puede ser consumidor, cliente y usuario. Tú tienes que una persona que es el Uberista, el que maneja un auto en el sistema de Uber, a su vez puede tomar otros Uber, pero a la vez se comunica con quien está pagando directamente el servicio global de Uber. Entonces tú puedes ver en este caso que es totalmente enredado, que un consumidor puede ser un cliente y también puede ser un usuario. Entonces, ¿cuáles son los perfiles que intervienen en los procesos de compra? Eso también es muy interesante al momento de definir o al momento de entender cómo se generan los procesos de compra. Y existen 5 perfiles de personas o perfiles que intervienen en los procesos de compra. Primero están los iniciadores.
Los iniciadores son la primera persona que detecta la necesidad o plantea el deseo de adquirir un producto o un servicio. Luego vienen los influenciadores. Estos influenciadores no siempre intervienen necesariamente en el proceso de compra, pero sí cobran mucha importancia. ¿Por qué? Porque es quien opina respecto a el uso de un producto o un servicio. Es el que aconseja, es el que influencia la decisión de compra de otros. Y claramente hoy día tenemos en el público muchas veces líderes de opinión, rostros reconocidos que de alguna manera te invitan a hacer uso de una marca, de un producto o de un servicio. Cuando tú tienes en televisión un rostro que te está invitando a una marca determinada de café, zapatos, ropa, lo que sea, lo que tienes ahí es un líder de opinión haciendo influencia sobre el uso de tu producto. Luego vienen los decidores, la persona que toma efectivamente la decisión de compra. Decide finalmente si se lleva a cabo o no la compra del producto y decide cuál es el tipo de marca, modelo, etcétera, y si está dispuesto a pagar o hacer esa transacción financiera por la adquisición de este producto. También están los compradores, que son las personas que finalmente hacen la compra, y finalmente los consumidores, que es la persona que efectivamente consume el producto. Entonces, también interesante para hacer todos los diseños de estrategias de marca, poder tener claro quiénes son las personas que intervienen en el proceso de compra. Porque claramente la persona que quiere comprar no es necesariamente la que compra definitivamente. Y en el intermedio existen una serie de otros actores que van influyendo de alguna manera el proceso de compra también. El siguiente problema cuando ya tienes tu negocio establecido y ya tienes claro cuáles son tus clientes, cuáles son tus usuarios y cuáles son tus consumidores, es poder entender, y probablemente esto es lo más difícil al momento de la compra, es poder entender cuánto la gente está dispuesto a pagar por tu producto o tu servicio. Cuán grande es el dolor, de manera que tú estás resolviendo el problema, cuánto está dispuesto a pagar un cliente o un consumidor por tu producto o tu servicio. La definición del precio es probablemente lo más difícil en el proceso de venta. En esto es relevante poder entender cuál es la estimación de la demanda. Cuando tú tienes la estimación de la demanda, tienes claridad sobre quiénes están dispuestos a comprar tu producto o tu servicio, cuál es el tamaño de esta demanda, cuál es el perfil de esta demanda y qué tan grave es el dolor, el problema que tú estás tratando de resolver, puedes empezar a intuir de qué manera puedes asignar un precio a tu producto o tu servicio. Lo primero es poder identificar pronósticos ambientales. Cuando hablamos de pronósticos ambientales estamos hablando que necesitas estimar las ventas de la industria considerando información relevante. ¿Qué tipo de información? Desempleo, tasas de interés, nivel de gasto, nivel de ahorro. Se basa básicamente en lo que la gente dice y hace. Rescata opiniones de los compradores, de los vendedores, de los expertos. Y en este caso es fundamental hacer uso de encuestas, donde tú puedas preguntar efectivamente cuánto estaría dispuesto a pagar por un producto o un servicio. Lo segundo es marketing de prueba. Cuando hablamos de marketing de prueba, hablamos que estamos estimando las ventas de un producto conocido o nuevo a partir de la experimentación de un nuevo canal. Por ejemplo, aquí típicamente lo que vemos es cuando tú instalas un punto de prueba en un supermercado o en un punto de venta. ¿Cuál es el objetivo? Acercarte a las personas, degustar tu producto y entender en el mismo punto de venta si la gente reacciona bien al producto o el servicio. Con estas ventas tú logras estimar cuántas personas tomaron tu producto y cuánto de estas personas, qué porcentaje estas personas representan del mercado completo al que tú te quieres orientar. En este caso, lo que vemos típicamente es cuando tienes puntos de ventas en supermercados o en grandes tiendas, etcétera, preguntando o degustando productos en el mismo lugar. El tercero, para la estimación de la demanda, es muy interesante hacer análisis de ventas pasadas. De esta manera, tú puedes proyectar tus ventas futuros en base a periodos anteriores.
De esta manera tú puedes considerar algunos elementos claves, algunos elementos que te permitan homologar los mismos periodos y entender si la demanda de tu próximo periodo se comportará como lo hizo en los periodos anteriores. Y finalmente, indicadores adelantados que hablan de proyectar las ventas en base a información cruzada. Por ejemplo, cuando tú tienes la venta de un producto de la construcción y sabes que existe un índice de la construcción para casas nuevas que se ha desempeñado en alguna tendencia, lo que tú puedes intuir es que si tu producto para la construcción entra en este mismo segmento, lo más probable es que el índice de venta se va a comportar de manera similar a los índices de la construcción que tú estás observando de manera macro. Les quiero mostrar, para tocar todos los temas que hemos visto hasta ahora, les quiero mostrar un video de unos empresarios, que realmente tienen un producto bastante interesante en el que el producto, ellos tratan de identificar quién es su cliente y quién es su usuario, porque de esta manera pueden diseñar todas las campañas de venta para la inserción de este producto en el mercado. La empresa se llama Prodalisa, probablemente ninguno de ustedes lo conoce, pero sí, seguramente muchos de ustedes sí lo han probado. Mi nombre es John Alarcón, soy socio fundador de Prodalisa. Mi nombre es Javier Sainz, nosotros somos productores de stevia. Nuestra empresa hoy día cuenta con 30 empleados, estamos en un galpón industrial de alrededor de 2.000 metros cuadrados en Quilpué. Acá donde estamos se produce el extracto de stevia completamente y nosotros sí exportamos a muchos países en el mundo, es decir, estamos desde Australia, Israel, Europa, Estados Unidos, México, y en algunos de estos países nosotros tenemos alianzas o acuerdos de distribución con empresas muy importantes que se encargan de difundir nuestro producto en ese país. Nosotros ya conocíamos el mercado de los ingredientes naturales utilizados en la industria, nosotros trabajamos con espumantes naturales, tuvimos un acceso a entender mejor lo que necesitan nuestros clientes. Una desde el punto de vista del tema que se va generando con el exceso en el consumo del azúcar y la diabetes y otras enfermedades asociadas, y por otro lado, cómo poder solucionar eso con las expectativas de los consumidores de cada vez consumir productos más naturales con menos químicos tanto en el producto final como en la forma que esto se produce. Para nosotros emprender fue algo que vino un poco después de la innovación. Nosotros partimos haciendo un proceso bastante innovador, pero después había que crecerlo. Esa innovación, en cierto sentido, tiene muchos riesgos, porque vas a enfrentar riesgos, vas a desarrollar algo que probablemente no existe, o vas a enfrentar un mercado que es nuevo, y por lo tanto los desafíos en ese momento son de tipo de una incertidumbre total. Pero cuando ya pasas esas primeras etapas, es decir, ya construiste el barco, pasas a tener que navegar, y navegar en un mundo que se vuelve cada vez más complejo. Entonces se abre mucho espacio para hacer innovación en algo que ya está funcionando y que en cierto sentido ya diste ese primer paso de desarrollo. Y ese es un desafío completamente distinto, porque ahora los desafíos y los riesgos son otros. Los riesgos son de primero, no arruinar lo que ya existe, y por otro lado, ser capaz de entender hacia dónde va el negocio, hacia dónde va el mercado, hacia dónde van los consumidores. Nosotros, a través de productos, soluciones, procesos, empezamos a detectar esas oportunidades y a generar tanto innovaciones incrementales, es decir, mejoras de lo que venimos haciendo en nuestros procesos productivos, cómo hacer la stevia mejor, pero sí también cómo ir entregándole a los consumidores ahora soluciones y productos que satisfagan sus necesidades. Y esa es una innovación que es producto ya de la experiencia de la empresa misma. No son cosas que se nos ocurrieron al comienzo o que partieron al comienzo del negocio, pero fueron oportunidades de innovación que se fueron dando en la medida que el negocio fue avanzando y se fue haciendo más complejo y más maduro. Desde que existe el hombre se ha innovado, y es una mezcla bastante buena entre arte, ciencia y creatividad. Si esto se puede aprender, sí, se puede aprender, pero se requiere mucho tesón, mucho estudio, ser muy observador y estar siempre abierto a responder preguntas difíciles
y a sacarlas adelante de una forma creativa. Nosotros los primeros productos que hicimos, producirlos nos costaba $2.000 y la venta máxima de ese producto era $100 y eso. Entonces tenías que, o sea, ya habías logrado la innovación, sí, teníamos el proceso y eso, pero algo tan importante como hacerla rentable no era. Nosotros vemos que al estar, por ejemplo, en el mercado chileno y tener relaciones con las industrias chilenas, se empiezan a producir vínculos y trabajos conjuntos que uno piensa que si no estuviéramos acá, realmente habría un vacío. El futuro nuestro está en seguir desarrollando tecnologías que estén en línea con lo que el consumidor estima como natural para poder entregarle cada vez mejores productos ricos y que sean saludables. Y por otro lado, que eso lo podamos hacer abasteciendo, satisfaciendo a una cantidad importante de consumidores a nivel mundial. Emprender es algo que tiene muchas dificultades, pero creo que tiene muchas más satisfacciones, que tiene que aprender a diferenciar entre perseverar y ser porfiado. Obviamente ser porfiado puede ser bastante malo para un emprendimiento, pero ser perseverante es algo muy bueno. Separar entre esas dos cosas es muy importante y hay que gastarse mucho tiempo en eso. Prodalice es una empresa nueva, tiene alrededor de 4 o 5 años en el mercado local. Es una empresa manufacturera de extractos purificados de stevia y mezclado con stevia para endulzar alimentos de forma natural. No tienen calorías y un excelente sabor. Mercados como el chileno, el mexicano, Israel, Australia y varios países en Europa ya hacen uso del producto que ellos tienen. Son dos emprendedores, Javier Sainz y John Alarcón, y el desarrollo que han hecho permite entender en buena manera cómo se han ido enfocando a un cliente o a un consumidor. ¿Quiénes son en este caso el consumidor, el cliente y el usuario? ¿Cómo se adapta la propuesta de valor a cada uno de ellos y por qué? En el caso de Prodalice es muy interesante ver el caso, porque aun cuando ellos han desarrollado un producto con extractos naturales, ellos no tienen la venta directa al público. Ellos no tienen la venta en supermercados o en canales de distribución directos al público. Por lo tanto, en su caso, el cliente o el consumidor no es necesariamente el usuario. ¿Por qué? Porque lo que ellos hacen es desarrollar productos en base a esta stevia natural para que luego otros compren a sus clientes. Sus clientes en este caso son empresas como Nestlé, Soprole, Colún, Coca-Cola, etcétera, para quienes ellos desarrollan productos endulzados con stevia natural. ¿Quién es el cliente de Prodalice? Estas grandes empresas. ¿Quién es el usuario de Prodalice? El que finalmente va al supermercado y compra este yogur con stevia natural o Coca-Cola con stevia o con este tipo de endulzante, o otras personas que pueden ir comprando los diferentes productos. En este caso es claro que el consumidor, el cliente y el usuario son totalmente diferentes. ¿Y por qué es importante para ellos? Porque es la manera en la que ellos se enfrentan al que es su real consumidor y cliente, y no necesariamente el que compra el producto en el supermercado. Finalmente vamos a hablar de la propuesta de valor, que es probablemente lo que culmina respecto a el desarrollo de una oportunidad en idea y en negocio. ¿Qué es la propuesta de valor? La propuesta de valor logra explicar a tu cliente por qué debería comprarte a ti y no a tus competidores. Como dijimos antes, lo que tú estás haciendo con tu cliente o con tu consumidor es lograr resolver un problema. Pero lo importante en esta parte es lograr que tu cliente o tu consumidor entienda que tú estás resolviendo un problema para él, un dolor, y que por lo mismo él está dispuesto a pagar porque tú resuelvas este problema. Entonces, ¿qué es importante en esta parte del negocio? Primero, transmitir a tu cliente que lo que tú ofreces a su empresa debe pasar en su subconsciente y debe quedar claro que los beneficios que tú aportas son mayores al valor o lo que a él le cuesta adquirir este producto o este servicio.
Si los beneficios superan el valor o el costo que significa adquirirlo, seguramente en su mente creas la percepción de que tu empresa, producto o servicio vale la pena y que por lo tanto está dispuesto a comprarlo o adquirirlo. Si ocurre al revés y tu cliente percibe que lo cuesta es mayor al valor que tú puedes entregar o al problema que puedes resolver, lo más probable es que no lo adquiera. De esto hablamos cuando hablamos de valor, cuando tu cliente o tu consumidor está dispuesto a pagar por ese producto o ese servicio, porque de esta manera tú resuelves un problema, un dolor que tiene para él un valor mayor que el que está pagando. Entonces, en la propuesta de valor, 3 claves a pensar. Lo primero, cómo tu empresa, producto o servicio resuelve el problema o la necesidad. Lo segundo, qué beneficios debe esperar tu cliente de tu servicio. Y lo tercero, por qué te debe elegir a ti y no a tu competencia. ¿Cuál es tu valor diferencial? El error típico en la propuesta de valor es confundir cuál es tu propuesta de valor con cuál es tu eslogan, porque aunque parece lo mismo, no lo es. Un caso clásico que me encanta siempre estudiar es el caso de Starbucks. Probablemente todos ustedes conocen Starbucks y hacen uso de Starbucks para resolver un problema o una necesidad. ¿Qué es Starbucks? A primera vista pareciera que la oferta de valor de Starbucks es el café. Como dice en su descripción, hablan de nuestro café, nace en 1971, siempre ha sido y siempre será la mejor calidad de café. Sin embargo, si nosotros entramos profundamente en la propuesta de valor, nos damos cuenta que Starbucks no solo es café. La propuesta de valor de Starbucks se basa en crear una experiencia en base al consumo del café. Pero Starbucks, el valor que agrega no es la venta de café, sino que la posibilidad de que cualquier persona se sienta en su casa con una conexión a internet, en un espacio relajado, agradable, para trabajar, para conversar, para convivir con otras personas en torno a un café. Te das cuenta que la propuesta de valor no es exactamente el café por el que muchos probablemente van, sino que es muchísimo más profundo que eso. Si probablemente tú quieres un buen café, lo más probable es que no vayas a Starbucks, pero que si buscas un lugar agradable para trabajar, para conectarte, para conversar con otras personas en torno a un buen café, lo más probable es que Starbucks sea la solución a tu problema. De la misma manera, Zara es otro ejemplo interesante a revisar. Zara parece ser un lugar para comprar ropa o un lugar para vestirse. Sin embargo, la propuesta de valor de Zara es ofrecer ropa a un precio asequible. Es ofrecer ropa de diseño en una buena calidad, pero al que puedan acceder una gran parte de la población. La estrategia se basa en captar las tendencias del mercado, en adaptar sus diseños a estas tendencias de mercado y hacer que esta empresa pueda distribuir de manera rápida en todos los mercados en los que se encuentran. Entonces, clave para ellos, la gestión del stock, la política de envío del producto y sobre todo, lo más sorprendente es que no gastan en publicidad. La propuesta de valor de Zara es ser capaz de llegar a cualquier parte del mundo o al menos del hemisferio la misma propuesta de vestuario para todas las tiendas en la misma ocasión. Ropas de diseño de alta calidad o de mediana calidad, pero a un precio muy asequible para todos. Entonces, en resumen, el valor de un negocio, empresa o startup siempre debe estar basado en los clientes y en cómo solucionamos o minimizamos el problema o el dolor que ellos tienen. Si el cliente percibe que lo que recibe a cambio de lo que va a pagar es suficientemente bueno, entonces comprará tu producto o tu servicio. Y si no, definitivamente no lo hará. Así de simple, pero a la vez así de complicado. Bueno, hemos revisado algunos aspectos generales sobre clientes, consumidores, propuesta de valor, oportunidad, idea. Ahora tienen la oportunidad de salir al mercado, mirar efectivamente dónde están las oportunidades y convertir con estas pequeñas ideas una buena idea en un estupendo negocio. Gracias por participar en esta clase. Les deseo lo mejor para las clases que vienen.